Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Encantado de poder saludarles y de compartir esta amena plática con un queridísimo amigo que aunque a la distancia le tenemos siempre en el recuerdo y en el corazón porque forma parte de la familia Televicentro y específicamente del staff de Deportes TVC. Tengo el honor de presentarles a Paolo Agnesi desde Milán, Italia. Bienvenido, Paolo, ¿cómo está? Buongiorno Juan Carlos, buongiorno amici, ¿qué tal todos? Un saludo desde Italia. Muy bien, encantado de saludarlo, hombre. ¿Cómo han sido todos estos meses de pandemia? Italia fue uno de los países más golpeados por la pandemia allá al principio de los contagios, en marzo, en abril, en mayo. Exactamente, empezó a finales de febrero y ahora estamos nuevamente con el lockdown. Sí. Nuevamente estamos con las medidas casi extremas y esto realmente ha golpeado bastante la economía. Pero usted está muy bien, su familia muy bien. ¿Perdón? Pero usted está muy bien, le digo. Sí, gracias. Lo bueno, veo bien. dentro de lo que cabe. Sí, no, se extrañan muchas cosas. ¿Se camina por la calle, hace vida normal o hay bastante restricción? No, ahora hay restricciones. Ahora se puede caminar únicamente cerca de la habitación. Sí. Y no están cerrados los gimnasios, están cerrados los lugares de esparcimiento. Y un poco así como estuvo en Honduras en los meses más rígidos. Sí. Lo que pasa es que nosotros esto ya lo tuvimos hasta junio, después volvió hace un par de meses exactamente lo mismo. Y no sabemos qué clase de Navidades vamos a celebrar. Bueno, esperemos que podamos compartir como habitualmente o al menos medianamente, ¿no? Qué difícil o qué distinto es el fútbol sin público en los estadios, Paolo. Sí, realmente eso se nota, ¿no? Que de repente, ok, no está el mismo entusiasmo de antes y por supuesto, ahora hay jugadores que se desmotivan sin público, otro que sí se han crecido. Si ustedes vieron el hecho del Milan, el Milan prácticamente desde cuando empezó el primer lockdown, no ha perdido un solo partido, únicamente perdió el último en la Europa League de local, pero en la Liga Italiana estuvo prácticamente los ganó todos. ¿Por qué? Porque el público se había puesto muy hostil con muchos jugadores del Milan y los silbaba. Entonces ellos obviamente se emocionaban, se ponían nerviosos y les salían mal las cosas. Y esto aún después de que vino Ibrahimovic, ojo, porque ya con Ibrahimovic la cosa había un poquito cambiado, porque claro, cada vez que tenía el balón él, el público se ponía muy fervoroso, muy entusiasta. Pero aún así hay jugadores, por ejemplo, alguien que inclusive de la selección nacional, uno cualquiera, Calabria no podía jugar con el público porque lo silbaban. Y ahora hasta hace goles. Sí. Óigame, hace poco tiempo Zlatan expresaba a través de sus redes acerca de una campaña con el COVID, a tener cuidado. Dice, yo soy Zlatan y vencí al COVID, pero tú no eres Zlatan. Así como con ese vigor de la mentalidad fuerte del sueco que está muy asociado al éxito porque llegó al Milán y el Milán es otro ahora. Exactamente. Es decir, el hecho de Zlatan Ibrahimovic se dio cuando el público estuvo incitando al equipo hasta el final. Porque si ustedes miraron, inclusive antes del COVID, cuando él llegó a inicio de este año, a inicio del 2020, muchos partidos del Milan lo resolvió en el final. ¿Por qué? Porque el público empujaba hasta el final. En cambio, antes de que llegara Zlatan, no, empezaba a silbar. Entonces, el Milan, no, especialmente de local,
el Milan no pasaba del empate o hasta de la derrota. Sí. Y hubo un cambio enorme en este equipo. Y bueno, en ese momento puntea. Y el líder de goleo es Zlatan Ibrahimovic, un hombre de 39 años, es líder de goleo de esta Liga Italiana 2020-2021. Y el Milan puntero. Óigame, Esto Paolo, no sucedía desde hace cuánto. sí, allá por, no sé cuándo, a finales de los 80. No, bueno, él inclusive ganó una liga con Massimiliano Allegri, Ajá. porque antes de los 9 títulos de la Juventus, el anterior lo había ganado el Milan. Sí, quería hacer un viaje a los 80, o a finales de los 80, en aquella época maravillosa Bueno, claro, de Maradona y los holandeses, usted recuerda. Pero quería preguntarle sí, antes, sí. pero antes quería preguntarle, Paolo, por la actualidad. Es decir, ya usted me expresó lo que siente el jugador, un poco de desmotivación, jugar sin público. Y el público fuera del estadio, ¿cómo es el día a día, el consumo de la liga italiana, los medios, cuáles son la expresión en la calle o la poca calle que tiene la gente? ¿Hay más fervor o menos? ¿O se ha enfriado mucho la pasión por el fútbol en Italia a partir de esto? Que por un lado se ha enfriado, pero por el otro se ha racionalizado, porque ya por lo menos no hay incidentes, no hay violencia, eso ya es mucho, ¿eh? Esto es Bastante, mucho, sí. de que haya cesado eso. Ahora, en los socials, obviamente, hay lo que nosotros en italiano decíamos foto, es decir, tomadera de pelos, así, ¿no? Pero eso está bien porque en los social, que puede ser Twitter, puede ser Facebook, pueden ser cualquiera de ellos, ¿no? Puede ser en WhatsApp. Ahora, en programas televisivos tratan de mantener el nivel muy alto, pero obviamente no existe la pasión de antes, porque inclusive ahora la gente ni siquiera se puede reunir en grupo a ver partidos en un cafetín, en un restaurante, y esto obviamente influye. Es como un café descafeinado. Es decir, el fútbol No sin escuché, público. Juan Carlos. Como el café descafeinado. Es como... Ah, exactamente, café descafeinado. Sí, el público representa mucho esa pasión y ese vigor del espectáculo. Sí, ahora, y me imagino que también en Honduras ha sucedido lo mismo Sí. con el cierre de la liga anterior, ¿verdad? Sí, aquí hemos, nos estamos un poco adaptando, ¿verdad? Es decir, a esta nueva realidad. Pero volviendo a otro ejemplo, es como que usted vea una obra de teatro a través de la televisión, pero el actor no tiene público enfrente, debe de ser muy complicado. Exactamente. Sí, Bueno, pero de todas maneras esperemos que esto pase y bueno, ya como has mencionado el Milan de los años 80, así Maradona, etcétera, yo llegué a Honduras en el 84 y lo primero que hice, llegando al hotel, me hospedé en un hotel del centro, el Hotel Prado. Ajá. Llegué en un vuelo, llegó como a las 4 de la tarde. Lo primero que hice fue ir al estadio a ver un partido de la CONCACAF del Olimpia. Sí. Y bueno, desde ese momento me encariñé muchísimo con el público y recuerdo que se vivía todavía el entusiasmo de España 82. Yo recuerdo que llegué en marzo del 84, el entusiasmo de España 82 seguía vivo y esto se transformaba en un aliento para clasificar a México 86. Yo recuerdo que los viví, claro, por supuesto, como hincha, viví todo ese proceso y sufrí muchísimo, al igual que mis hermanos hondureños, cuando hubo esa eliminación por parte de Canadá. Sí. Lamentablemente, 2 juegos... ambos con mala suerte, uno en Tegucigalpa, donde ganaron ellos 1-0, y el otro donde Honduras sí podía ganar, pero llevaron el juego en un frío increíble, casi al Polo Norte, en St. John. Sí. Y bueno, ahí se notó que el factor clima afectó.
afectó porque Honduras venía de buenos encuentros y bueno, ahí sí, sinceramente no me pareció muy ético lo que hicieron los canadienses, pero al final fue eso. Honduras fue eliminado del Mundial de México 86, pero el entusiasmo siguió también para ver si se podía clasificar para Italia 90. Yo estaba obviamente doblemente interesado en eso. Primero porque yo ya estaba viviendo en Honduras, sufriendo igual que ustedes. Y segundo porque era el Mundial de Italia. Claro. Pero esa vez se interpuso Trinidad en otros dos partidos realmente desafortunados. El juego de visita allá en el Caribe, Honduras falló goles, pero que sinceramente era imposible fallarlos, sin arquero. Recuerdo, bueno, después todo el mundo se la agarró, creo, con Dolmo Flores. Y bueno, pero estaba el juego de vuelta. Ese partido terminó 0-0. Y el partido en Tegucigalpa había empezado cuesta abajo con un gol de Juan Flores. Yo recuerdo que fui al estadio, un gol de Juan Flores, pero en el segundo tiempo llegó el empate, me parece, Charles se llamaba el triniteco que anotó. Sí. Y ahí todo se paralizó todo. Yo recuerdo que vivimos, entró como un ictus generalizado hasta en el público, el miedo de no poder hacer el segundo, y al final el segundo no se hizo. Sí, recuerdo muy bien esa noche. Y eso... Recuerdo muy bien esa noche. Yo también estaba en el estadio y sufrí mucho porque fue algo que lo deja frío, helado a uno, con desesperanzado, es decir, no hay más. Ahí queda fuera de la ilusión de ir a un mundial, aunque ya lo habíamos vivido en el 82, habíamos perdido la clasificación, como ya anunciaba Paolo, para el 86 y para el 90 terminó muy al inicio la esperanza, nos cortaron. Fue algo... Pero recuerdas ese juego de ida allá en el Caribe. Sí, Wilson Omar Reyes, sí, lo recuerdo muy bien. Wilson Omar, que se retrasó un poco el inicio del partido porque los trinitarios no querían cambiar uniforme, no había luz en el estadio, fue algo, un mal recuerdo. Paolo, encantado de poder compartir con usted. Déjeme hacer una pausa comercial y cuando regresemos seguimos repasando historia y anécdotas suyas con nuestra vinculación aquí con el equipo de Deportes TVC para seguir disfrutando de esta amena plática con Paolo Agnesi desde Milán. Volvemos en breve. Seguimos con Pineda Chacón en compañía de Paolo Agnesi desde Milán, Italia. Usted se incorpora al staff de Deportes TVC ahora, ¿no? Hoy, antes era el Departamento de Deportes y Eventos Especiales con Salvador Nasralla. Con Kilbert, César Quezada. Dávila Nolasco estaba también, creo que para ese mundial, ¿no? Daniel Dávila, el doctor. Sí, el doctor Daniel Dávila Nolasco. A ver, ¿qué otros recuerdos tiene de esa época? Bueno, a ellos los conocí todos en el estadio, porque yo iba religiosamente como aficionado a ver los partidos, especialmente cuando llegaban los de la costa norte, porque yo simpatizaba mucho con el Real España, por el mero hecho de que cuando llegué vi que prácticamente todos los héroes de España 82 ahí estaban. Me recuerdo Arzú, me recuerdo Caballero, Villegas. Me recuerdo Costly, Jaime Villegas. Entonces, automáticamente adopté como mi equipo el Real España, pero igual también me gustaba el maratón, especialmente el maratón de Chelat Buclés. El 87. Tony Lane, sí. Javier Toledo. Leonel Machado. Exactamente, Leonel Machado. Bueno, entonces en el estadio empecé a platicar con ellos, con Kilbert, con Daniel Dávila, estaba Germán Márquez, claro, lo recuerdo, César Quesada, y recuerdo que cuando estaban transmitiendo Liga Italiana, no tenía mucho conocimiento de los futbolistas italianos. Entonces, yo sencillamente me ofrecí
como para dar datos, claro, por supuesto, ni pensar que existía Internet, ni siquiera se sospechaba la presencia de Internet y no había cable, sencillamente estaba la señal limpia que llegaba y bueno, y había que ponerle audio y no habían canales extranjeros, prácticamente solo Televicentro. Entonces, lo que yo quería era dar un poco de información de los futbolistas italianos, especialmente de los menos conocidos, no tanto de los seleccionados, sino de los menos conocidos. Y bueno, el que me tomó en palabra fue el doctor Daniel Dávila Nolascos, que efectivamente me tomó en palabra y cuando a él le tocaba transmitir partidos de la Liga Italiana que iban en diferido, entonces yo recuerdo que él venía conmigo en la que se llamaba todavía Parábola, en Parábola, mirábamos el partido mientras se estaba grabando, entonces yo en ese momento yo le indicaba y él tomaba nota y por supuesto yo no hacía parte del staff de Televicentro, creo que Salvador ni siquiera sabía que yo estaba llegando. Cuando un domingo le tocaba Kilvet. El problema fue que Kilvet no llegó a Parábola, es decir, yo lo estuve esperando, entonces yo vi el partido, pero Kilvet llegó prácticamente cuando el juego ya había terminado en vivo, había terminado claro. en Italia, y Televicentro lo iba a lanzar. Recuerdo que era un partidazo, creo que era Inter-Napoli. Y entonces en ese momento Kilvet me hizo la mala pasada, porque me dijo, mira, acompáñame hasta la mesa y tú no vas a salir en cámara, sencillamente durante el partido tú me das los datos. Claro. Pero ¿por qué digo la mala pasada? Fue una buenísima pasada, obviamente, fue un gran regalo entiendo. Que me hizo, que no cumplió su palabra y frente a las cámaras me puso a hablar, me hizo participar en esa transmisión. Y como ese juego era tan emocionante, recuerdo que era Inter-Napoli, que estaban Lothar Matthäus, estaban bueno, los tres alemanes, Klinsmann. Y por el otro lado, obviamente, Maradona, Careca y Alemão. Y entonces era tan emocionante el partido que yo no tuve tiempo de emocionarme. Y bueno, salió perfecto. Y de ahí después empecé a quedarme hasta que llegó el Mundial de Italia 90, y ya con Italia 90 entré a ser parte ya del equipo de Televicentro. Ahora, recuerdo muy bien, Paolo, que era muy enriquecedor todos los aportes que usted hacía, porque, por ejemplo, el árbitro, usted daba el dato de que el árbitro era durante la semana un ejecutivo de seguros, por ejemplo, de una compañía grande. Habían hasta veterinarios. Bueno, entonces todo eso encantaba porque uno percibía mucha abundancia de información de interés más allá del partido, ¿no? Y, claro, inclusive yo trataba de aportar algunos datos artísticos, geográficos, tratar de ubicar las ciudades sí. y contar un poquito de historia de esa ciudad y después, por supuesto, explicar un poquito las distancias, porque había que decir que entre Milano y Palermo hay más de 1000 kilómetros, ¿no? Que Nápoles está al sur de Roma, claro. que Roma está en el centro de Italia, que Florencia está entre Roma y Milano, etcétera, etcétera. Y luego un poquito de datos artísticos, de dónde estuvieron los más grandes arquitectos, pintores. No, era fantástico, era fabuloso. Matemáticos, físicos. Sí. Volviendo al tema de Kilvet, Paolo, para entender bien eso, ¿no? Porque Kilvet lo tiraba uno al agua. Es decir, a mí fue el que me dijo, bueno, agarré el micrófono y narrar los últimos 15 minutos, por ejemplo. Así es. Siempre es un lindo tenía esa bondad de decir, vaya, estrenate. No, realmente sí. Yo le tengo un grandísimo afecto a Kilvet. Estuvimos haciendo la Liga Italiana desde la temporada 90-91 hasta la 93-94. Y domingo a domingo. Sí. Porque ya el doctor Daniel Dávila ya no, después del Mundial, ya casi no participó en partidos de la Liga Italiana, creo que solo Liga Nacional.
Entonces a él me uno una gran amistad y le estoy muy agradecido de la forma en que me lanzó hacia a la piscina. Sí, sí. Y repito, no tuve tiempo de emocionarme, porque era un juego tan lindo, tan lindo. Sí, porque en aquella época era el Inter, empezaba a pasar un poquito la gran época del Milan, pero el Inter tenía también a Mateus, a Breme y a Klinsmann, que eran los tres alemanes, porque eran tres extranjeros, ¿no? Para contextualizar un poco la historia con la nueva generación. Solo eran tres extranjeros por equipo. Eran tres extranjeros. El Milan tenía tres holandeses. Sí. Gullit, y después Van el Inter Basten tres y alemanes. Pero el equipo, bueno, el Napoli con Maradona, Careca, Lemao, pero el equipo más italiano de todos era la Sampdoria, el que ganara la siguiente liga, la 90-91, porque por supuesto había un brasileño de primerísimo nivel, Toninho Cerezo, sí. Pero era la Sampdoria de los italianos, de Gianluca Vialli, Roberto Mancini, Pietro Viercovud, Attilio Lombardo, Gianluca Pagliuca. Y bueno, y también dio bastantes aportes a la selección nacional. Lo recuerdo, sí. Muy bien. Pero sí, eran lindos años, lindos años. El Napoli ganó ese campeonato 89-90, la Sampdoria el 90-91 y luego empezó el Milan. Empezó nuevamente el Milan. Había terminado, como tú dijiste, la etapa del Milan de Arrigo Sacchi, pero empezó la etapa de Fabio Capello. Que termina con aquel 4-0 a Barcelona en Atenas al Dream Team de Johan Cruyff. Vamos a hablar de eso más adelante, porque luego me incorporo yo y me toca compartir con usted madrugadas o mañanas, amaneceres o, ¿cómo decirle? Madrugadas, porque a las 7:30, 7:15 comenzaba el partido, la antesala había que empezar como a las 6:30 y había que despertarse antes de las 6 para estar temprano aquí en el canal y poder compartir transmisión. Exactamente. Pero porque vamos, después eso fue del 92 que yo pude compartir con usted. Después de Italia 90 se empezaron a pasar en vivo. Ya, Lo que yo conté la anécdota que se miraba en parábola. Claro. Era antes del Mundial de Italia 90. Después ya se pasaron en vivo los partidos. Así es. Vamos a hacer pausa comercial, Paolo. Seguimos conversando aquí en Con Pineda Chacón. Agradable conversación con usted desde Milán y nuestro público que disfrute esta plática con Paolo Agnesi. Volvemos en breve. Paolo Agnesi está en Milán. Me dice que él se incorpora a colaborar con Televicentro para el Mundial de Italia 90. Diego Maradona con el Milán sale campeón en la temporada 89-90. Es decir, que con el Napoli. A junio, fecha de inicio del Mundial, Maradona es campeón de Italia. Pero hay un momento en el que debe de rivalizar, sobre todo con el norte de Italia, que no le quiere tanto a Diego Maradona, porque lo desafió con el Nápoles. Y luego hay la semifinal entre Italia y Argentina. Sí, recuerdo. Argentina en Nápoles. Es duro, fue duro eso. Fue duro. Maradona se sintió, no sé, reclamado y ahí hubo episodio, No, Maradona... Absolutamente, no, nada que decir en absoluto porque Maradona cumplió su papel. Él tenía que luchar por su selección, lo hizo muy correctamente. Lo que sí me estoy disociando un poco es de la forma de actuar del público italiano, porque está bien, digamos, durante el partido, si es necesario silbar a los rivales, claro, silbar a Maradona. Eso pasaba obviamente en las canchas de Milano y de Torino. Pero lo que es inaceptable es haber silbado el himno de la selección argentina. Eso sucedió en Milano, sucedió en Torino, sucedió en la final en Roma, pero no sucedió en Nápoles. Es decir, cuando jugaron el encuentro que tú dijiste, Juan Carlos, sí, Italia-Argentina, esa semifinal,
el público napolitano obviamente le iba a Italia, Por supuesto. pero no silbaba a Maradona, obviamente no lo iba a silbar, tampoco lo aplaudía, pero hizo un papel realmente muy, muy, muy decente, es decir, incentivar a su selección sin insultar al rival. Y obviamente el público napolitano quería Eso indignó mucho a Diego, que incluso se alcanza a presenciar una expresión durante el paneo de la cámara mientras entonaba el himno de Argentina. Pero eso es la final. sí, ¿no? Porque el público iba con Alemania. Ahora, quiero recordar, Paolo, que a ese partido Italia llega con 0 goles en la portería. Senga, Walter Senga. Walter Senga, sí, estaba invicto Walter Senga. Y bueno, creo que fue Canilla quien le anotó de cabeza, le rompió ese récord y luego queda en penales. Queda fuera en los penales de la gran final. Sí, después en los penales fallaron Roberto Donadoni y Aldo Serena. Fallaron los lanzamientos de penal, bueno, así sucedió. Lo que pasa que yo en ningún momento, inclusive lo decía por Televicentro, compartía la actitud del público, sí. Porque está bien, en la final podían ir a Alemania, está bien, pero no me parece que nosotros somos anfitriones de un mundial y silbar el himno nacional de una selección. Claro. Eso no creo que fue un papel. Fue muy doloroso para los italianos perder ese mundial. No. Estoy de acuerdo, fue también doloroso para mí, pero eso no significa que por cuestiones de fútbol se insulte un país con el cual inclusive tenemos muchísimas buenas relaciones, muchísimas colaboraciones, el mundo está prácticamente, ahorita en este momento lo estamos demostrando, el mundo está globalizado, se achican distancias, de manera que por un juego no hay que faltar respeto a un pueblo, a otra nación. Pero bueno, son comportamientos de masa muchas veces, Paolo, que lo lleva la pasión también, ¿no? Pero había mucho Se fue el duelo. audio. A ver. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha, Paolo? Ahora un poquito. Ok. Bueno, ahorita la señal ha bajado en intensidad allá. Ahora sí. Ahora estamos bien. Bueno, decía que el comportamiento en masa a veces es distinto del que piensa individualmente cada uno y en conductas particulares, ¿no? Pero es el fútbol. A veces la pasión encendida en una Copa del Mundo a veces hace llevar a comportamientos de ese modo. Paolo, yo recuerdo además, después de ya pasando el Mundial, que después de los partidos usted se quedaba aquí en Televicentro para dar el resumen de los goles italianos, ahí por la 1 de la tarde, porque el 5 Deportivo duraba un poco más. Y era sabroso también consumir todo el resumen de la Liga Italiana porque eran unos goles increíbles. La Liga Italiana estaban los mejores futbolistas de aquella época. Realmente sí, Televicentro daba banquetes de esa Liga Italiana porque en ese momento realmente era la más espectacular del mundo. Ahí estaban todas las estrellas y también, si tú recuerdas, no había todavía televisión por cable, mucho menos internet y prácticamente en Honduras estaba solo Televicentro en Honduras. Pero usted se amparaba mucho de la revista Guarín Esportivo, sí. Porque usted tenía mucha comunicación. Claro. Ahora, siendo franco, que obviamente, como yo tenía esa suscripción a la Gazzetta dello Sport, ese periódico rosado, al Guarín Sportivo y otros artículos que me enviaba mi familia, me enviaban desde Italia, obviamente yo tenía esa ventaja porque no existía ni televisión por cable, mucho menos internet, de manera que había información que únicamente yo manejaba y como en ese momento la Liga Italiana era la número 1, entonces claro, de ahí fue que mi amistad con todo el pueblo hondureño en ese momento
fue grande porque el público estaba bastante estaba interesado en esos argumentos. Yo claramente muy entusiasta, y de ahí obviamente se cimentó esa gran relación que me une todavía. Qué bien. Me une tanto que ya viniendo a épocas más recientes, yo recuerdo claramente que la última vez que he tomado mucho fue en San Salvador, y adivina por qué. Fue una noche en San Salvador. Ya entendiste qué partido, claro, ¿verdad? Después de ese partido. El 1-0, la clasificación a Sudáfrica. Eso. Recuerdo en el Hotel Hilton Princess, después del partido, no, te digo, fue una cosa, ni siquiera me acosté. Qué en el bonito, Hotel Hilton Princess. No lo sabía eso realmente. Que pero usted andaba, ¿fue por el partido o andaba de trabajo? O Yo andaba de trabajo. Andaba de trabajo. Yo andaba de trabajo ahí con la empresa, unos proyectos de electrificación, pero obviamente no iba a faltar esa cita, obviamente. Y tuvimos suerte más que todo por el gol que anotó, ¿cómo se llama ese norteamericano? Jonathan Bernstein. Todo el mundo empezó a besar su foto, que le anotó a Costa Rica en el último minuto. Sí, pero... Porque claro, esa victoria en San Salvador de repente no alcanzaba, ese gol de Carlos Pavón de repente no alcanzaba, pero sí, con ese empate de Estados Unidos fue la locura, pero realmente recuerdo que me emocioné mucho más esa noche que no en la victoria por penales de Italia contra Francia, porque en la victoria por penales de Italia contra Francia en Alemania 2006, ok, obviamente festejé, pero en San Salvador enloquecí, eso es diferente, enloquecí. Vamos a recordar ese gol después de la pausa, Paolo, de Carlos Pavón, y recordar ese episodio. No, el gol del gringo. También, ¿sabe? Ese nos hizo enloquecer. Sí sabe quién lo narró, ¿no? Gonzalo estaba en ese partido paralelo al Salvador Honduras. Y botó el escritorio. Fui testigo, se lo cuento cuando regresemos de la pausa comercial, ese momento épico de la historia del fútbol de Honduras. Volvemos en breve. Nos quedamos en el recuerdo de ese gol que acabamos de ver ahora, el cabezazo de Carlos Pavón, donde Paolo está en el estadio Cuscatlán, circunstancialmente, pero que lo disfruta como nos ha comentado en el bloque anterior. Paralelamente, se jugaba el partido entre Costa Rica y Estados Unidos, Paolo, pero Costa Rica ganaba 2-0. Ganaba 2-0. Y entonces de poco servía el triunfo ante El Salvador si Estados Unidos no hacía el deber allá por lo menos de empatarle, y lo terminó haciendo Jonathan Bernstein en el tiempo adicional incluso. Terminó primero San Salvador, Sí. Creo que. Sí. ¿Y cómo se enteran ahí en el estadio, en el Cuscatlán? Bueno, fue un poco de confusión porque primero no se lograba creer, porque había temor de que fuera una falsa alarma, de que fuera un alegrón de pobre, pero cuando ya se vio el festejo de los futbolistas, ya entonces se entendió que era cierto. Había empatado Estados Unidos. Cuando ya se vio en la cancha como ya estaban celebrando los futbolistas. Sí, me imagino que usted vio por ahí el festejo, Salvador ya metido entre todos los jugadores, con el micrófono a la transmisión. ¿Alcanzó a saludarlos a ellos o andaba por separado? ¿Alcanzó a saludar a...? Como no, claro que sí, antes del partido me invitaron, obviamente. Yo me recuerdo que estuve hablando en italiano, inclusive con Carlos Pavón, y bueno, había un poquito de no digo tristeza, pero casi resignación
porque se temía bueno, que Estados Unidos no tuviese incentivo en empatar porque ya estaba clasificado. Y después Carlos Pavón tenía un poquito en la conciencia ese penalti fallado. Y bueno, se notaba un poquito de tristeza, pero qué bueno, porque de eso se revertió todo. Pero cuando llegamos al hotel, ni siquiera sé cómo llegué al hotel, y recuerdo que hay botellas y botellas, y bueno, Oye, fue la última vez que tomé, pero sí valió. Me cuesta imaginarlo a usted compartiendo alcohol o copas, vino, whisky, cerveza. ¿Ah? Me cuesta pensar en ese, porque usted nunca le conocí pues, como amigo de las bebidas. No, claro, solamente uno, dos, pero no, había que romper una regla. Y repito, no recuerdo haber celebrado tanto por un partido de fútbol, porque cuando Italia ganó el Mundial, bien sea en el 82, bien sea en el 2006, mi alegría fue contenida, obviamente era inmensa, pero en San Salvador enloquecí. Constantino. Bueno, Constantino estaba en Tegucigalpa, en uno de esos lugares donde estaba con sus compañeros de la escuela americana. Sí, sí. Y bueno, claro, cuando terminó el partido de Honduras, obviamente se pusieron a ver el otro, el que estaba terminando entre Estados Unidos y Costa Rica, y cuando hubo el empate de Costa Rica, él también me cuenta que en ese local no se sabe lo que pasó en ese local. Bueno. Todo el mundo empezó a gritar, a abrazarse. Bueno, creo que todos los que nos escuchan lo han vivido. Creo que todos. Absolutamente, Paolo. ¿Está bien, Constantino? Ya es un adulto, ¿no? Es un investigador de física cuantística y bueno, en este momento se encuentra en la ciudad, a pesar de todos los lockdown, pero hay personas que por cuestiones de trabajo tienen que desplazarse. Él en este momento se encuentra en el observatorio espacial que se encuentra en la ciudad de Matera. La ciudad de Matera es donde hicieron esa película con Mel Gibson, esa de la Via Crucis, no sé si lo recuerdan, sí, sí. ¿No? La ciudad de Matera es una ciudad que parece una ciudad antigua, pero intacta, donde no llegó la modernidad, tiene un cielo maravilloso, y ahí está el observatorio más importante de Europa Occidental, y trabaja en fusión con la NASA. La NASA de Estados Unidos obviamente tiene relaciones directas con ese observatorio de la Agencia Espacial Italiana de la ASI de Matera, y gracias a Dios mi hijo con sus trabajos de física cuantística está en eso, justamente ahora está en Matera con esos experimentos, que eso sí, el COVID no tiene nada que ver, digamos, no llega ahí. Esas cosas tienen que seguir. Está bien. Qué orgullo, Paolo, de verdad, porque le conocimos siendo un niño por estos pasillos incluso, y por la escuela, y qué orgullo para usted y toda su familia, de verdad, lo felicito. Bueno, mi hijo nació en Honduras, él tiene la doble nacionalidad, que es permitida tanto por los gobiernos de Honduras y de Italia, la doble nacionalidad. Él es italiano y hondureño. Y obviamente él tiene muchos amigos todavía, él está en contacto, él ama Honduras, y cuando se case, él ya tiene su novia fija, no se han casado todavía, pero cuando se casen, obviamente el viaje de boda lo van a hacer a Honduras. Qué bonito, qué bonita. Y bueno, él quiere muchísimo, ¿no? Siempre está pendiente, y conversamos de eso, y bueno... Qué bonito. Es un hondureño más. Y se recuerda todavía las tortillas con frijoles. Las paliadas y todo. Las pupusas. Ah, sí, por supuesto. Bueno, qué alegría. Un abrazo grande para él y para Lula también, ¿no? Vamos a hacer pausa.
Haremos pausa, Paolo, y regresamos en breve aquí a Con Pineda Chacón. Bueno, hemos disfrutado, como diría un italiano, tantísimo. Tantísimo es como mucho, ¿no? Es la definición en italiano. Sí, tantísimo y muchísimo. Tantísimo. Pero yo también, yo disfruté más, Juan Carlos, gracias de este regalo. No, hace mucho tiempo la teníamos contemplado esta conversación y bueno, nos queda poco tiempo, Paolo, pero usted... Pero claro, con esta tecnología no podemos decir que estamos lejos, Juan Carlos, No, con esta tecnología. Estamos No vinculados, podemos decir Paolo, afectivamente y tecnológicamente, de verdad. Usted fue muy como padrino de los hondureños que estuvieron en Italia. David abrió la brecha, ¿no? David Suazo. Claro. No, David Suazo rompió todos los récords en ese sentido, porque él es recordado en un 100%, obviamente los cagliaritanos lo han adoptado, porque él estableció marcas en el Cagliari, al igual que Gigi Riva. Él es parte de la historia del Cagliari. Pero también los hinchas del Inter lo recuerdan por su seriedad. Claro que él en el Inter no tuvo mucha suerte, porque lamentablemente habían demasiados delanteros y no todos leales con él. No leales porque el propio Zlatan Ibrahimovic lo había alertado, le había dicho claramente, mira, si tú le das el balón a un argentino, no te lo va a devolver, se lo va a dar a otro argentino, así le decía Zlatan. Y de todas maneras, también, claro, digamos que era normal que Crespo, Hernán Crespo, quisiera como pareja a Julio Cruz. El jardinero. Y no a David Suazo. Claro. Luego también estaba Adriano. Luego también estaba Recoba. Luego apareció Balotelli. Bueno, de todas maneras no tuvo suerte David Suazo, pero igual su seriedad hace que lo memoricen realmente. Cosas que también en parte Edgar Álvarez estuvo en una gran cantidad de equipos. En la Roma, bueno, él era muy, muy querido por Francesco Totti, que lo había adoptado como hermano menor, digamos, y lo llamaba Alvaretto. Alvaretto. Le decía Alvaretto. Y por supuesto, al estar en simpatía de Francesco Totti, estaba en simpatía de todo el resto del equipo. Luego, Sami Caballero cumplió un papel muy digno en el Udinese. No estuvo demasiado tiempo porque también llegaron otros defensores brasileños. Bueno, al final no duró el tiempo que nosotros hubiéramos querido. Luego Rambo, muy, muy, muy genial en todos los equipos donde estuvo, pero demasiado inconstante, porque por ejemplo con el Parma, hizo un gol una vez que ni Maradona lo hubiese hecho. Un gol que se parecía al que hizo Maradona en el Mundial de México contra Inglaterra, contra el Parma. Pero después, de repente, en el siguiente partido no tocaba pelota. Eso era un poco el problema de Rambo. Y bueno, lamentablemente lo sabemos. Ahora, se agotó un poquito esa llegada de futbolistas hondureños a Italia. Ahorita está únicamente Rigo Rivas. Rigo Rivas, sí. Rigo Rivas, que está con Regina, con jugadores famosos. Uno de ellos, por ejemplo, Germán Denis, el argentino, que vino de México, por cierto. Lo mismo el francés Jérémy Ménez, que jugó con la selección de Francia y viene de México también, creo que de América. Y bueno, está solamente él, está solo Rigo Rivas. Bueno, grandes épocas. Paolo, estamos al cierre del programa. De verdad, me ha dado mucho, pero mucho gusto contemplar esta escena que durante una hora he podido hacer acá, viéndole a una pantalla grande en el estudio.
con Pineda Chacón y crea que la expresión del afecto, del cariño y del aprecio que ahora le muestro tiene una matriz de todo el equipo que le conoce aquí en Televicentro. Bueno, para mí hablar de Honduras y hablar de los hermanos hondureños me emociona realmente porque he vivido 30 años maravillosos y bueno, gracias a esta tecnología seguimos en contacto y bueno, sinceramente les deseo lo mejor como en todo. Espero que los problemas poco a poco se solucionen. Y bueno, seguiremos en contacto. ¿Para qué me despido? Le digo sencillamente arrivederci, porque es parte de mi manera de ser. Pero es un hasta luego muy pronto, Juan Carlos. Cómo no. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Paolo. Gracias por compartir con nosotros esta plática. Arrivederci, un abrazo. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti. Gracias, Paolo Ayesi, con nosotros aquí en Con Pineda Chacón. Gracias por su atención. Los espero en la próxima.